algo bastante serio. La temperatura global en el mundo se está midiendo desde 1880, según informes de la NASA. Los últimos 5 años han sido los más calurosos. Gavin Schmidt, director de la NASA para esta área, presentó el siguiente informe en una conferencia de prensa este año. Y él dijo lo siguiente: tenemos que entender que el problema del calentamiento global ya no es algo del futuro, es algo del presente. Es ahora y estamos viendo lo que se anticipó ahora. El 2018 la temperatura global, en la última medición que hicieron, aumentó 0.83 de grados Celsius por encima del promedio del siglo XX. Si la temperatura media es 1.5 y ha aumentado 0.83, estamos sobre el nivel crítico esperado. Son 42 años seguidos que la temperatura mundial es superior a la media. Y eso estamos viéndolo ahora, después que nos anticiparon tanto que había que tener cuidado, ya lo que iba a suceder, ya sucedió. Se redujo los campos de hielo a las siguientes proporciones. En el Ártico, 1.300.000 kilómetros cuadrados solamente. En la Antártida, 1.800.000 kilómetros cuadrados. Y Rusia, a través del presidente Putin, no tuvo ningún problema este mes de hacer explotar una bomba nuclear de prueba en el Ártico. Estamos locos. Por lo tanto, estos son los registros más bajos desde 1979. Una explicación al porqué de los incendios. En estos últimos meses ha habido una llamarada en el Sol, la más alta que se haya conocido. Y explican los de la NASA de que esta llamarada que se produce y que sale en dirección a la Tierra, produce internamente en el Sol un cambio de gases. Los gases que hay en el Sol con la alta temperatura más allá de lo esperado, estos gases se transforman en helio. Y el helio es un comburente. En otras palabras, hay un responsable de los incendios que están pasando. No sé si ustedes históricamente se acuerdan de el aerodirigible, el Hindenburg, que hicieron los alemanes, que era un gran globo. Bueno, estaban inflados con helio. Y bastó un simple roce en una parte del aerodirigible y se volvió todo una sola llama. Por lo tanto, ya tenemos la explicación de lo que está pasando y que seguirá pasando. Queremos mostrarles un pequeño detalle de todos los lugares que en el mundo están siendo afectados. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Bueno. Las Islas Canarias, España, están ardiendo. California, sobre todo lo que es arboleda, bosques, que está ardiendo. Oregón está ardiendo. Washington también, todo lo que era zona verde, ardiendo. Columbia, Alberta, Montana, Nueva Escocia, Grecia, Brasil. Brasil es imparable lo que está sucediendo en el Amazonas. Portugal, Algeria, Siberia, imagínense. Es decir, todo lo que es verde se seca y empieza a arder espontáneamente. No se necesita que alguien ponga algo. En Cali, la mayoría de los parques, el pasto, ¿cómo está?
Ya está cambiando de verde a seco. Y fíjense las grandes contradicciones del calentamiento global. Texas está bajo el agua. India, Pakistán y Nepal con monzones masivos, también grandes lluvias en esa zona. Sierra Leona y Nigeria, inundaciones también. Italia, Francia, España, Suiza, Hungría, Polonia, Rumania, Bosnia, Croacia, Serbia, son atacadas por una onda de calor impresionante. ¿Sobrevive todavía Zinedine por allá con el calor? Va a llegar mucho más moreno todavía Zinedine ahora. El sur de California, onda de calor. Usualmente en agosto la ciudad de San Francisco llegaba a récords de 106 grados Fahrenheit. Ahora está llegando a 115 grados Fahrenheit. Mientras Carolina del Norte, un lugar más o menos friecito siempre, se sigue cocinando también en un infierno. Esta es la consecuencia de la conducta humana irresponsable. No es Dios que está mandando esto. Dios podría mandar una lluvia y apagar todo. El asunto es que Dios dijo, no meto mi mano, asuman las consecuencias. Bueno, ¿qué explicación tiene la Biblia acerca de esto que está sucediendo? Fíjense ustedes que la Biblia desde hace muchos años atrás, siglos, estaba advirtiendo de lo que vendría. Por ejemplo, vamos a ver en Joel 1, 4, 15 al 20. Joel, capítulo 1, versículo 4 y luego del 15 al 20. Esto se escribió en el año 810 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de 28 siglos atrás. 28 siglos atrás. Ahora, le recomiendo, anote la cita y la reestudia en su casa. Anote la cita. Joel capítulo 1, versículo 4. Luego, del 15 al 20, leemos. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entendamos esto. Aquí están las etapas de crecimiento de la langosta. La primera etapa, el saltón, es pequeña. Luego crece, se le llaman revoltón. Y finalmente viene ya la langosta desarrollada y acaba con todo. Ya se está viendo en el mundo, en ciertos lugares, plagas de langosta. Son bandadas inmensas que pueden consumir en un solo día 1 millón de hectáreas cultivadas. Y ocurre que el modus vivendi de la langosta no es el frío, sino el calor. Sigamos. Dice el profeta, ay del día, cercano está el día de Jehová. Es decir, los acontecimientos tienen que ver con un propósito de Dios permisivo como consecuencia de lo que el hombre está haciendo. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿Qué está diciendo aquí? El alimento va a ser tocado, el alimento va a estar escaso. Va a haber hambre, lo que dice Mateo 24. Y aquí ya sucedió y se anuncia a futuro, en el año 810, antes de Cristo. El grano se pudrió debajo de los terrones, las grandes lluvias también que han habido. Los graneros fueron asolados, plagas. Los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo.
¿Qué son los alfolíes? ¿Dónde se guardaba el dinero? Se secó el trigo, no hay nada que vender, el alfolí, ¿cómo quedó? Vacío. ¿Cómo gimieron las bestias? Esto está sucediendo ahora en la Amazonía brasileña. Micos, ciervos, etcétera, quemados. ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? No tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Es lo que vamos a ver repetido hoy. Y ya está sucediendo. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. Imagínense, lo poco que puede salir en una noche en un desierto, como pasa en el desierto de Chile, porque cae lo que se llama la camanchaca, que es una humedad que cae en la noche, y en la mañana hay como un pastito milimétrico, 1 centímetro y medio, ¿no? Ese también se acaba. La llama abrazó los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti. ¿Por qué? Porque se acaban los registros de las aguas. Y fuego consumió las praderas del desierto. Es como si leyéramos un diario de hoy. Exactamente igual. No faltan los incrédulos que dicen, aquí no va a pasar. Eso es solo mala propaganda. Ojalá fuera mala propaganda. Es realidad. Usted sale ahora, un fin de semana, descansemos, vamos a un lugar más fresco. Dígame dónde. ¿Dónde hay un lugar más fresco? Tendría que tener aire acondicionado. Se refresca sin duda alguna y al otro día está estornudando. Esta es la situación. Sigamos el próximo. ¿El próximo? ¿Va? ¿Te me saltaste Jeremías? Eso, gracias. No, yo sé que el tema es tétrico, a lo mejor ya te asustaste ya, pero calma, calma. Jeremías 3, 2 al 3. ¿De qué fecha es este? Jeremías. Jeremías es de el 627 antes de Cristo. 627 antes de Cristo. Y dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los campos te sentabas para ellos como árabes en el desierto, y con tus inmoralidades sexuales, fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Ya has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿De qué está hablando aquí? Esto no tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la naturaleza humana. También está influyendo la conducta del hombre en lo que sucede en el mundo. Así pasó en el tiempo de Jeremías también. Y así está pasando ahora. Piensen en esto, uno lo dice con pena. Yo he estado en 2 ciudades brasileñas, de casualidad, no fue mi intención, me pilló un día de carnaval allá. Doy las explicaciones. Y uno se pregunta cuando lee esto, ¿oirá Dios la oración que tiene todo el mundo en este momento allá, hasta los no creyentes, que por favor llueva y no cae ni gota de agua? ¿Dónde está la culpabilidad? Básicamente en el ser humano. Oseas 4, 1 al 3. Escrito el año 752 antes de Cristo.
Anote esta fecha, le estoy ahorrando un estudio. Oseas 4:1 al 3, 752 antes de Cristo. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, el problema no es solo para Israel en ese tiempo, es con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad. Primer problema. No hay verdad. Es como el tango, todo es mentira. Y si todo es mentira, nada es verdad. Porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. No es un diario de hoy, pero está diciendo lo mismo. O sea que las cortes en ese tiempo eran similares como las cortes de justicia de hoy, en que ya la gente dice, no hay justicia. No hay justicia. Y homicidio tras homicidio se suceden. 25 niños son abusados diariamente en Cali. Y ahora salió una nueva advertencia de cómo hay que cuidar a los niños. Hay un nuevo desafío, un nuevo juego que está circulando por las redes sociales. Y el juego es desafía al VIH. Son gente que tiene VIH en Cali. Y ocurre que hay una droga y una pastilla que se puede tomar después hasta ciertos días por si hubiera habido un contagio, esa pastilla lo evita. No sé qué tan cierto sea eso. ¿Es cierto? Haga así para que sepan que usted lo dice, la médico. Es cierto. Y se invita a niños de 14 años, ven, desafía el SIDA. Te acuestas con alguien que tiene SIDA, pero te damos la pastilla para que no te pase nada. Y ya hay niños de 14 años infectados porque lo que les dan no es la pastilla. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad? ¿Cómo hay que cuidar los hijos? ¿Cómo hay que cuidarlos? El problema es que a veces ellos no admiten que los cuiden. Hay que usar disciplina. Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo. Hoy día escuché una noticia que no hay golondrinas, que no se ven golondrinas en las playas. ¿Por qué será? Calor, pues. Demasiado calor. Y aún los peces del mar morirán con el alza de la temperatura media. Globalmente hablando, eso ya está sucediendo. Aparte me imagino la cantidad de pingüinos, focas, leones marinos y peces que el señor Putin mató con su experimento nuclear en el Ártico. Oseas nos habla desde el año 752 antes de Cristo. Amós 4, 6 al 9. Tomen nota para que repasen. Van a ver que todo esto que estamos hablando es cierto. Amós 4, 6 al 9. ¿Cuándo se escribe esto? 790 antes de Cristo. Año 790 antes de Cristo. Y dice lo siguiente: hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Cómo entienden eso?
hice estar a diente limpio. ¿Cuándo usted conserva sus dientes limpios por largo tiempo? Cuando no come. Cuando no come. Hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Esto yo lo he visto en Chile en los veranos que cosechan el trigo. En vez de detener la lluvia, cae. ¿Y qué pasa cuando el trigo está por ser cosechado y llueve? Se pierde. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Miren lo que está pasando en Cali. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. ¿Se han fijado lo selectivo que es la lluvia ahora? En un barrio llueve, en el otro no. En esta ciudad llueve, en la otra no. Y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, no alcanzan. Mire el problema del Chocó, mire el problema de otras partes de Colombia. No hay agua y la gente está tomando agua como los venezolanos, aguas servidas que la recogían de una especie de cloaca aérea. ¿Vieron las fotos o los videos de eso? Un balde lo ponían para recoger el agua que caía y eran aguas servidas. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Cuando uno escucha a quienes dirigen el país, cuando usted escucha gente de Naciones Unidas, ¿qué dicen ellos? El hombre siempre ha salido adelante y siempre ha resuelto los problemas y este también será resuelto por la tecnología que cada vez avanza más. Una ilusión. Porque estamos viendo que el avance de la tecnología no solo produce beneficio, produce tremendos perjuicios. Gente cuerda en el mundo está diciendo, por favor, no sigan con el proyecto de la 5G. Pero vamos a llegar allá y los neurocirujanos tendrán más trabajo, sin duda alguna. Herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos, segunda vez de advertencia, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí, dice Jehová. Que se advierte desde tanto tiempo atrás la terquedad del ser humano. Somos tercos. Estamos viendo que nos estamos hundiendo y decimos, no, todavía tengo la mano aquí. Hola, ¿cómo estás? Somos tercos. Pero estamos ahora recibiendo el problema. ¿Puedo anunciar lo de MacPollo o lo dejamos de sorpresa? Ya, listo, sorpresa. Sigamos. Joel 1, 4, 15 al 20. Perdón. Joel 1, 4, 15 al 20. ¿Cuál es el que falta, por favor, que me perdí un poquito? Ok, listo. Terminamos con el Antiguo Testamento. ¿Ve que el calor afecta? ¿Ya me perdí? Muy bien. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, ¿qué vamos a encontrar? Que la maldad se acentúa a partir del siglo XXI. Ahora específicamente es el problema del ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 32.
Ya hemos visto la crisis en el mundo, la crisis a nivel de los campos, las ciudades, los sembradíos, etcétera. Ahora hablemos de la crisis directamente de la sociedad humana. Dice Romanos 1, 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza, siglo primero, cultura grecorromana, que son nuestros antecesores. Nuestra cultura viene de allí. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, es decir, Dios dijo, hagan su voluntad. Dios pudo haber intervenido y dicho no más, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Con Sodoma y Gomorra Dios intervino y acabó con las dos ciudades que habían allí. Pero ahora aquí Dios dice, haga como a usted le parezca. Si cree que va por camino derecho, vaya allá. Es como decir, Dios dijo, no me meto más en las decisiones del hombre y el mundo irá a su final. Estando atestados de toda injusticia. Esta es una crisis global también. La injusticia es una crisis global. Fornicación, inmoralidad sexual. En ese punto Dios le podría decir lo siguiente, si el diablo viniera y yo le dijera, dame una opinión, diablito, ¿qué me diría? No tengo nada que decir, aquí ustedes ya me superaron completamente. De ese tamaño es, y este fue el comentario de un actor. Hizo una pequeña comedia que se llama Al diablo con todo. Y ahí aparece el diablo con un actor y dice, vengo a renunciar, porque aquí me superaron. El problema es, ¿a quién le presento la renuncia? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Tomen en cuenta esto. Siglo primero, la descripción perfecta de la sociedad del siglo XXI. ¿Cuánto tiempo hace que esto fue dicho y anunciado? Los griegos y los romanos no escucharon, no hicieron caso. ¿Y qué pasó? El Imperio Romano, fuertemente influenciado por Grecia, se cayó, no se pudo sostener. Cayó el Imperio Romano. Lo más fuerte que había en el mundo en ese tiempo. ¿Y por qué cayó? Por esto. El cáncer de la sociedad sin Dios es esto que está aquí. Sin embargo, no afecta solamente al no creyente. También encontramos cristianos metidos en esta lista, que piensan que nunca les va a pasar nada y que Dios siempre va a tener paciencia. Un colegio famoso por su enseñanza académica de primera, más enseñanza cristiana,
Hoy día, ese colegio dice, el pecado no existe, Dios nos ama a todos, salvación universal. Ahí está. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las hacen. Qué triste. ¿Cuántos años el Congreso de nuestro país no da el sí a la ley de cadena perpetua para los violadores? ¿Cuánto tiempo? ¿Y saben qué fue el resultado ahora que se presentó otra vez? Partido Liberal, Partido de la U, Colombia Humana, Partido de la FARC, aprobaron y empujaron que esto quedara pendiente y que el Congreso no nos lo tratara hasta 3 meses más. Se acaba el periodo y ahí queda. Entonces, ¿será que se complacen con lo que está sucediendo? ¿Por qué no hacen algo? Y esto dicho en el primer siglo, 20 siglos atrás. Una fotografía de nuestra sociedad. O sea, desaparecen la moral, desaparece la conciencia y el hombre dueño absoluto de sí mismo. Entonces la crisis global no solamente es la ecología de la Tierra, es la ecología humana. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como son los tiempos de hoy. ¿Mm? Son peligrosísimos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Yo hago lo que quiero y si lo tengo que matar, lo hago y punto. Amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Cuántos de los candidatos actuales a puestos políticos, no digo todos, entran ahí en esa definición? Y sin embargo vamos a votar por ellos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por eso encuentro la razón cuando converso con las solteras. Yo les digo, pero mi hijo, ya, ¿por qué no se casa? Se graduó en la universidad, tiene un título, disfrute de una familia. ¿Y qué me dicen? Encuéntreme un hombre, hombre. Y tengo que decirle, tiene toda la razón. Tengo que reconocerlo. Encuéntreme un hombre, hombre. No solamente está implicado allí sexo, está implicado responsabilidad, conducta responsable, etcétera. ¿Se han fijado cómo hemos acabado con la ecología humana? Esa es la situación. Es grave. No solamente arreglar la naturaleza, cómo arreglar al causante, que es la ecología humana. Y una de las cosas que la Biblia plantea con otra palabra, hoy día vivimos el no me importismo. El no me importismo. Estando yo caliente, muérase la gente. Pero ocurre que a usted también le va a llegar. Es la situación de hoy. No es agradable, es dura, es difícil. ¿Qué implica conocer esta situación? Es como el diagnóstico de un médico. Si usted rechaza el diagnóstico del médico y si la enfermedad es grave, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Se muere.
No hay más. En el aspecto moral también hay un diagnóstico. Y en el aspecto moral, ese es el diagnóstico que está haciendo la Biblia. Y si ese diagnóstico nos toca, el final es clarísimo, usted le va a llegar. Porque los cristianos también estamos siendo parte de esto hoy en día. También estamos siendo parte de esto. Traidores, no hay traidores, ¿cierto que no? ¿No hay traidores? Impetuosos, infatuados, es decir, se creen ser más de lo que realmente son. Amadores de los deleites, más que de Dios. La filosofía del siglo XXI es el hedonismo. Eso es, en otras palabras, amadores de los deleites. No hago nada que me implique dolor, preocupación o problema. Son estas personas, solo háblame de buenas noticias. Existen, existen. Y quieren vivir en una burbuja, pero no se puede. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Resultado actual. Piense esto, ¿cuánto tiempo tomó llegar a este punto? ¿Cuánto tiempo tomó? Cuando Adán cayó, Dios reparó la caída de Adán. Dios no lo dejó salir del jardín del Edén aproblemado. No, le brindó una solución, le brindó su compañía para que pudiera cumplir su tarea. Pero la condición era, tienes que estar cerca de mí. Pasaron casi 2000 años y Dios se arrepintió de la decisión que había tomado. Dijo, la maldad es tan grande que yo no voy a perder más tiempo discutiendo con el hombre y tratando que cambie. Y toma la decisión del diluvio. Borrón y cuenta nueva. Pero Dios tiene tanto amor y tanta misericordia que Él, hablando consigo mismo, dice, me duele haber creado al hombre. ¿En qué sentido me duele? Que haya llegado a este punto siendo que es creación mía. Y Dios mantiene su confianza. Yo hice una promesa en el Edén que iba a enviar a alguien que iba a solucionar esto. Y voy a mantener esa promesa. Y el diluvio no acabó con el mundo, acabó con la maldad que había en ese tiempo. Por eso que en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro, de Santiago, ¿qué se nos dice? Así como en los tiempos de Noé. En ese tiempo será la venida del Hijo del Hombre. Como en los tiempos de Noé. Cuando la maldad ya ha llegado a su clima. Filósofos que no son cristianos, pero que examinan el comportamiento del mundo, ya hacia dónde va el mundo. Ellos dicen que el fin, el término de la vida humana es inevitable. Ya no solo lo dice la Biblia, es inevitable. Hawkins, antes de morir, dejó por escrito una especie de profecía. Es necesario, si queremos sobrevivir, hacer un filtro de la sociedad. Ahora, vean películas de ciencia ficción. Tienen que haber visto esta película.
Noticia de los científicos. El mundo se va a acabar. Va a haber un tsunami, las aguas van a cubrir toda la tierra. Y toman la decisión, vamos a hacer 2 naves especiales que van a sobrevivir este holocausto acuático. ¿Vieron la película? ¿Cómo se llama? ¿Mm? Siglo XXI. Siglo XXI. Y hacen una lista eligiendo las personas que se van a salvar. Y tienen también todo lo necesario para comenzar de nuevo. Y se ve lo que pasa con los que no alcanzan a subir a esas naves porque no estaban invitados a esas naves. La otra película, El día después, también. Nueva York acabada por un tsunami, un asteroide que cae. Yo digo, ¿y para qué asustarlos más si hay un asteroide de más o menos 600 metros que viene directo hacia la Tierra y va a pasar lo más cerca posible de la Tierra? Está anunciado, la NASA lo dice. El problema es que a veces no investigamos y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué el pastor nos quiere asustar? No. Ese es el diagnóstico crudo hecho por la Biblia y que lo comprobamos con nuestros ojos. Pero ¿cuál es la esperanza del cristiano entonces en esto? ¿Hay alguna esperanza para el cristiano? Por supuesto que la hay. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Allí está lo que Dios nos va a hablar a nosotros respecto de esto. Mire cómo comienza. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. El apóstol Pablo dice, ahí está su esperanza. Eso es lo que usted tiene que esperar. Esa es la solución de Dios para aquellos que han confiado en Él. Aquellos que han decidido que Cristo sea el centro de su vida. Ya han confiado en que sus pecados han sido perdonados por su muerte en la cruz y su resurrección. El Señor Jesucristo viene. ¿Y por qué viene? ¿A qué viene? Viene a tomar a la iglesia, a los creyentes en Cristo, antes de que todo lo que está sucediendo llegue a su punto final. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 4, será una segunda parte del tema, pero le anticipo. Dice allí literalmente, las copas de la ira de Dios. El ángel tomó la copa y la vació en el sol. Versículo 4 del capítulo 16. Y los hombres comenzaron a ser quemados por el calor. Todavía no hemos llegado a eso. Eso vamos a llegar. Eso va a ser antes de la segunda venida de Cristo. Pero el Señor tomará a los que son suyos. Tomará a los que han recibido a Cristo en su vida. Tomará a aquellos creyentes que han vivido en esa esperanza, han actuado con base en esa esperanza, ya han tenido una vida cristiana mínimamente aceptable. Así es el amor de Dios. Pero vemos algunos de nosotros que ni siquiera mínimamente aceptable. Si fuera por nuestra conducta, dirían, este señor es cristiano. Sí habla de Cristo, sí habla de Dios, pero algo más es necesario. En el siglo I los creyentes ya estaban preocupados
por todo lo que estaba pasando en el Imperio Romano, todas las cosas que estaban viendo, cristianos quemados en el circo, etc. Y Pablo les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuántas veces en el mundo han surgido grupos? El Señor Jesucristo viene tal día a tal hora y la gente vendió todo, regaló todo y en oración quedaron esperando. Ya estábamos advertidos ahí. No, nadie le puede decir eso. No crean. Y aquí nos da la señal. Emilia, ¿qué pasó? Nadie os engañe en ninguna manera. No vendrá la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, el rapto de la iglesia. No vendrá sin que antes suceda lo siguiente. Venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hermanos, la apostasía es en que los cristianos se van a definir con el Señor o a medias. Y a medias es lo mismo que nada. Es lo que está sucediendo hoy. Hay cuánta doctrina usted se puede imaginar en las iglesias, doctrinas al gusto del consumidor. ¿Usted no quiere sentirse mal por el pecado? No se preocupe, no hay pecado. El amor de Dios es suficiente. Que la Biblia dice, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, esto es la asistencia a la iglesia. No se preocupe, para eso están las iglesias en la televisión. Pero no importa qué es lo que está viendo. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, no sabe qué está viendo y qué está escuchando. Así de sencillo. La única institución que tiene promesa de vida eterna y que ni aun las puertas del infierno van a prevalecer contra ella es la iglesia de Cristo. Ninguna otra. Ninguna otra. Algunos inventan una iglesia en su casa. Un grupo de oración, sí. Pero si usted quiere inventarse una iglesia en su casa, tiene que ser mínimo pastor. La apostasía. Hoy ya lo vemos. El resultado de la apostasía es que hoy día menos gente cree en Cristo. Por la conducta que nos ven a los cristianos. Y más aún a los pastores, y yo me incluyo ahí. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Hasta ahí pareciera que el pastor tiene toda la autoridad. Pero si el versículo sigue, observar cuál haya sido el resultado de su fe. En otras palabras, conducta. Y entonces dice, imítenlo. Imítenlo. Si llevamos esto al hogar, es igual. El padre tiene la autoridad, la madre direcciona, pero no basta que ellos lo digan. También tiene que ver la conducta. Primero entonces la apostasía. Segundo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el que vendrá. El anticristo. Entonces, note bien, entre la apostasía y la manifestación del anticristo es el rapto de la iglesia. Pero nosotros estamos
viendo la verdad de lo dicho por la Biblia en lo que ya se está cumpliendo. Y esto último comenzó en 2019 y se llama el nuevo orden mundial. ¿Y cuál es la meta del nuevo orden mundial? Un líder político, económico, administrativo, con todos los poderes en su mano, que va a gobernar el mundo. Porque ya el mundo lo está pidiendo. Y Naciones Unidas está llevando adelante ese plan. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Cooperar con el plan de Dios, con lo que nos toca. Dios en su misericordia está retardando los momentos claves que van a terminar con la historia y comenzar con la eternidad. Dios está tardando con esos momentos. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso, qué bueno que el mejor regalo que le podemos hacer a la iglesia es ese día en que vamos a salir a compartir el Evangelio. Pero ya sabemos por qué. Es una urgencia. Es una urgencia. No hay nada en la Biblia que no ha de ser cumplido. Unos cristianos que son obviamente técnicos en métodos, tecnología de lo mejor. En el Smithsonian Institute en Estados Unidos, ellos han puesto toda esta información, y hay mucho más todavía, han puesto toda esta información con tarjetas en un reloj que le llaman el reloj de la historia. Y ese reloj está desde 1965, que fue la primera vez que yo oí hablar de él, y en un viaje a Nueva York lo pude ver. Se llama el reloj de la historia. Y la hora va indicando la cercanía de llegar a la hora 12. El puntero y el segundero en el mismo lugar. Hace algunos años, cuando yo fui, estaba en 5 para las 12. Va lento. Pero la historia avanza hacia su cumplimiento. Hay pruebas hasta decir basta. Entonces la pregunta que yo tengo para usted y para mí, ¿será que podemos seguir en el mismo estilo de vida? ¿Será que seguiremos tentando la paciencia de Dios? A muchos de los que estamos aquí, por no decir la mayoría, hemos conocido de primera mano el amor y el poder de Dios. Si yo digo, ¿quién ha experimentado una sanidad, respuesta a un problema, solución a un problema? Yo sé que vamos a levantar la mano la mayoría. Bueno, Dios ya hizo su parte, ¿y nosotros? ¿Seguiremos como el bebé que no quiere dejar de mamar? ¿O empezaremos a caminar, a madurar? Los tiempos son definitivos. Son definitivos. Es un llamado a que tomemos en serio el amor y la misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Cuando yo veo eso que pasó allá al fondo y escucho que me dicen, tuvo mucho que ver el calor,
Yo nunca me lo imaginé en toda mi vida que eso podría pasar. Lo natural es mal pegado, malos elementos. Entonces, si el calor puede afectar eso, que tiene 18 años de construido desde el 2001, ¿qué estará ocurriendo con este calor en nuestros cuerpos, en nuestra vida? ¿Cómo se afectará nuestro cuerpo, Liliana? Fuertísimo, ¿no? Disminuye actividad, da sueño, dan ganas de dormir, etcétera. Son tiempos finales, son tiempos últimos. Pero para nosotros está cada vez más cerca que la esperanza que hemos tenido desde que aceptamos a Cristo, más cerca la vamos a tener en la mano y podremos ver cara a cara, como dice la Biblia, al Señor que murió por nosotros en la cruz y resucitó. Como dice la canción, cara a cara espero verle, cara a cara. Y seremos conocidos en lo que somos y le conoceremos a Él también. Los invito a que inclinemos nuestra cabeza. Allí en el lugar donde estamos. Tome unos minutos para meditar en usted mismo. Y hágase la pregunta, la misma que yo me hago. Señor, ¿estoy listo para encontrarme contigo? ¿Con qué me voy a presentar delante de ti? ¿Con excusas? ¿Como el siervo infiel? Señor, no hice nada porque tenía miedo, porque sé que tú eres fuerte. ¿Cuánto el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuánto nos ha dado? Toma estos minutos para hablar con Dios allí donde está. Quizás tengamos que pedir un perdón, que hacer un compromiso, no por temor, sino porque ahí está la esperanza nuestra y no la vamos a perder. No somos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuántos suicidios no han habido en el mundo en estos últimos 15 días? Y qué bueno que esto no tiene nada que ver con la política. No. Tiene que ver con la verdad de la ecología, de la naturaleza y la ecología humana. Señor Jesús, en esta mañana, gracias porque tu palabra, Señor, a veces es fuerte, pero siempre termina en una esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque la esperanza es una promesa que viene directamente de ti. Y las cosas contigo siempre son sí y amén, porque se cumplen.
Señor, gracias porque tú estás con nosotros en estos tiempos difíciles. Gracias porque tu mano no se apartará de nosotros, a menos que nosotros nos apartemos de ti. Gracias porque este tiempo, Señor, difícil es un llamado a nuestra conciencia y a reubicar nuestra fe donde corresponde. Gracias, Señor, porque estamos en tus planes y nos hablas como a hijos. Que ese amor y misericordia tuya lo podamos compartir el próximo domingo, en 15 días. Señor, que salgamos de aquí sin ser los mismos que entramos y que tu Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.